Durante casi 2000 años, una secuencia específica de palabras ha sido pronunciada en todos los continentes de la Tierra. Se susurra en catedrales, se murmura antes de dormir y se canta en momentos de gran desesperación. Usted conoce estas palabras. Probablemente las ha repetido miles de veces desde la infancia. Sin embargo, la familiaridad a menudo engendra una especie peculiar de ceguera. Cuando una frase se repite con suficiente frecuencia, pierde su filo, convirtiéndose en nada más que un sonido rítmico que hacemos mientras nuestras mentes divagan. La mayoría de las personas abordan esta oración como una simple lista de peticiones a un poder superior. Piden sustento, piden protección y piden perdón. Esta comprensión superficial es suficiente para una fe sencilla, pero omite por completo la profunda profundidad oculta que se esconde dentro de la estructura de los versos. ¿Qué pasaría si el texto que usted sabe de memoria es en realidad un mapa codificado del alma humana y de la evolución de la humanidad misma? No es una colección arbitraria de sentimientos sagrados, sino una arquitectura precisa y matemática que refleja la naturaleza septuple del ser humano. Es una fórmula. Estamos a punto de desmantelar la forma mecánica en que usted ha abordado estos versos. Debemos mirar más allá de la traducción literal y examinar la intención espiritual que los originó. El verdadero conocimiento esotérico sugiere que estas palabras fueron diseñadas para alinear al hablante con las corrientes fundamentales de la creación. Cada línea corresponde a una capa específica de su existencia, desde su cuerpo físico hasta las más altas aspiraciones de su espíritu. ¿Por qué un texto de tal magnitud histórica permanecería tan ampliamente hablado y, sin embargo, tan mal comprendido? La respuesta reside en cómo se nos ha enseñado a escuchar. Escuchamos el sentimiento, pero nos perdemos la ciencia. Hay una ciencia espiritual subyacente a estas 7 peticiones. Vamos a despojar siglos de acumulación dogmática para revelar la fuerza cruda y potente contenida en estas líneas. Usted no solo está revisando una oración, está descubriendo la historia de su propio origen y el plan de su destino futuro. Las palabras son llaves, y hasta ahora, la mayoría de nosotros simplemente las hemos tenido en nuestras manos sin haberlas girado nunca en la cerradura. Comenzamos por entender que nada en este texto antiguo es accidental. Cada sílaba es una fuerza dirigida destinada a transformar a quien la pronuncia. Para comprender la magnitud de esta transformación, debemos reconocer que la mente humana no siempre ha funcionado como lo hace hoy. Si viajamos a través de los milenios, encontramos una conciencia que era radicalmente diferente a la nuestra. En el mundo antiguo, el concepto de una personalidad privada y aislada no existía. Una persona no decía yo con el mismo peso de separación que sentimos ahora. En cambio, la identidad estaba completamente sumergida en la tribu, la nación o el linaje. Usted era una extremidad de un organismo mayor, y su conexión espiritual no era personal, era heredada. Lo divino hablaba al grupo, y el grupo respondía como uno solo. Pero la evolución exigió que esta seguridad colectiva fuera desmantelada. La humanidad estaba destinada a graduarse de la cuna de la conciencia grupal a la dura y solitaria luz de la autoconciencia individual. Este es el gran punto de inflexión histórico. La oración marca la frontera definitiva entre la antigua espiritualidad ligada a la sangre y la nueva individualidad ligada al espíritu. Fue dada exactamente cuando el ser humano comenzó a sentir el peso aterrador de la soledad. Cuando el cordón umbilical de la tribu fue cortado, un nuevo método de conexión se convirtió en una necesidad desesperada. ¿Cómo podría un alma única y aislada soportar la aplastante naturaleza infinita de lo divino sin el amortiguador de la comunidad? Este texto proporciona la respuesta. Construye una alineación vertical para el ego solitario. Reconoce que usted ya no está seguro dentro de las corrientes colectivas de sus ancestros. Ahora es un agente libre, responsable de su propia arquitectura espiritual. Esta transición es la razón de la estructura de la oración. Es un manual para que el humano recién aislado se reintegre con el cosmos, no a través de la sangre, sino a través de la voluntad consciente. Hemos pasado de una era
donde la espiritualidad era un hecho dado por el nacimiento, a una era donde debe ser un acto creado por el individuo. La oración se dirige al Padre no como propiedad de una nación, sino como el origen del espíritu individual. Este cambio impuso una carga tremenda sobre el alma humana, requiriendo una fuerza de carácter que los pueblos antiguos nunca necesitaron poseer. Las palabras funcionan como el andamiaje para esta nueva conciencia independiente, permitiendo al individuo erguirse y enfrentar el mundo espiritual solo, pero completamente conectado. Si esta oración actúa como el andamiaje para la conciencia independiente, entonces cada viga y pilar de esa estructura debe corresponder a una parte específica de la constitución humana. No es una colección fortuita de esperanzas lanzadas al vacío. En cambio, encontramos una alineación matemática precisa entre las palabras pronunciadas y la anatomía oculta del alma. La ciencia esotérica revela que la entidad humana está compuesta de capas, distintas pero interpenetrantes. No somos meramente carne y hueso, somos un ser séptuple que abarca desde el denso cuerpo físico hasta las fuerzas vitales, el alma y los más altos potenciales espirituales que aún no se han desarrollado por completo. La oración contiene exactamente 7 peticiones. Esta simetría numérica es la clave que desbloquea su poder operativo. Cuando usted examina el texto con el ojo de un ocultista, ve que no es una lista plana, es un mapa vertical. Refleja los 7 principios del hombre. Las 3 primeras peticiones se dirigen a los miembros espirituales más elevados de nuestra naturaleza, las partes de nosotros que pertenecen a lo eterno y a la futura evolución de la especie. La petición central ancla el ego, el yo solitario que se encuentra entre los mundos. Las 3 peticiones finales descienden a los cuerpos inferiores, dirigiéndose a los vasos astral, etérico y físico que habitamos durante nuestra encarnación terrenal. ¿Por qué una oración diseñada para las masas contendría una estructura oculta tan rigurosa? La respuesta reside en la necesidad de una alineación total. Para que el espíritu actúe sobre el mundo, primero debe organizar los vehículos a través de los cuales opera. Al recitar estas 7 peticiones específicas, el practicante está subconscientemente poniendo orden en las 7 capas de su existencia. Las palabras actúan como un mecanismo de sintonización, alinear las envolturas mortales inferiores con el espíritu inmortal superior. Usted no está simplemente pidiendo una intervención externa, está reconstruyendo verbalmente su propio ser de arriba hacia abajo. Esta correspondencia transforma la recitación de una súplica pasiva en un ritual activo de autoensamblaje. La mayoría de quienes pronuncian estas palabras permanecen inconscientes de la profunda antropología codificada en ellas. Solo ven el significado superficial. Sin embargo, la eficacia de la fórmula permanece porque aborda la realidad objetiva del mundo espiritual, independientemente de la comprensión intelectual del hablante. Las 7 peticiones están organizadas para reflejar el viaje evolutivo del alma. Las antiguas escuelas de sabiduría entendían que para sanar o fortalecer al ser humano, uno debe abordar la vibración específica de cada capa. Desde la santificación del nombre hasta la liberación del mal, la secuencia traza el camino del espíritu, descendiendo a la materia, iluminando cada paso de la constitución psicológica y física. Es una fórmula para la integración completa, asegurando que el ego no solo flote en lo abstracto, sino que tome el mando de todo su reino séptuple. Este mando comienza en la cima misma de la existencia. La secuencia de apertura de la oración no aborda nuestras luchas terrenales actuales o el pan de cada día. En cambio, mira lejos en el horizonte del tiempo, delineando el destino último del alma humana. Estamos viendo aquí el arquetipo espiritual hacia el cual estamos evolucionando lentamente. En la tradición esotérica, el ser humano no es un producto terminado, sino una obra en progreso, destinada a desarrollar 3 miembros espirituales superiores conocidos como el espíritu yo, el espíritu vida y el espíritu hombre. Estos términos pueden sonar abstractos para el oído moderno. Sin embargo, la oración los ancla en el habla inmediata, convirtiendo la profecía en práctica. Cuando usted pronuncia la frase «santificado sea tu nombre»,
está invocando el desarrollo del espíritu yo. El nombre se refiere a la intuición divina, la firma sagrada del Creador que eventualmente debe permear nuestro pensamiento. Es un llamado para la época futura en que cada pensamiento humano sea santificado y la mente se convierta en un espejo de lo divino. Después de esto, la petición venga a nosotros. Tu reino corresponde al espíritu vida. Un reino implica una comunidad vasta e interconectada, una estructura viva que une a todos los seres. Estamos pidiendo la gran expansión donde el ego individual se fusiona con la vida universal, transformando nuestra propia fuerza vital en un vaso para la naturaleza divina. Finalmente, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, habla del principio más elevado, el espíritu hombre. Aquí, la voluntad humana se vuelve indistinguible de la voluntad universal. Este es el concepto más difícil de comprender porque nuestra voluntad actual es a menudo errática y egoísta. Sin embargo, ¿no implica la oración que esta alineación es inevitable? Codifica una profecía de que un día, a través del puro poder de la evolución, nuestro impulso personal coincidirá perfectamente con el orden cósmico. ¿Por qué una fórmula antigua se centraría tan intensamente en un estado futuro distante? Porque para construir un templo, primero se deben poseer los planos arquitectónicos. Estas 3 líneas sirven como ese plan. Le recuerdan al alma que ora que su estado actual de limitación es temporal. Al repetir estas palabras, imprimimos el patrón de nuestra perfección futura sobre nuestras imperfecciones presentes. Esencialmente, estamos diciendo a nuestros propios espíritus hacia dónde van. Establece un norte magnético para el alma, asegurando que, a pesar del caos de la vida diaria, la trayectoria permanezca fija hacia esta divinidad triple. La oración exige que construyamos esta realidad superior dentro de nosotros mismos, petición por petición, trayendo el futuro al presente. Esto nos lleva al gran punto de apoyo de la oración, el eje pivotal sobre el cual gira todo el ejercicio espiritual. La frase, en la tierra como en el cielo, no es meramente un pensamiento conector. Es el puente que une el abismo entre lo absoluto y lo relativo. Hasta este momento, las peticiones se han dirigido exclusivamente hacia las alturas, centrándose en el nombre, el reino y la voluntad, atributos que pertenecen a la atmósfera espiritual. Estos son los elementos del macrocosmos, el gran universo que opera en perfecta armonía sin importar el error humano. Sin embargo, con esta cláusula específica, exigimos que esta armonía cósmica descienda y se ancle dentro de la densidad de la materia física. Sirve como el punto de conexión donde el plan espiritual se encuentra con el terreno firme de la realidad. Estamos pidiendo una transposición directa del orden divino a la esfera caótica de la existencia humana. Considere por un momento las implicaciones de tal petición. ¿Cómo puede un vaso humano limitado contener la majestad infinita del cosmos? Parece una hazaña arquitectónica imposible. Sin embargo, esta es precisamente la función de la oración. Exige que el microcosmos, el hombre, se haga un espejo perfecto del macrocosmos. Esta es la coyuntura específica donde Rudolf Steiner enfatiza la naturaleza especular de la relación entre el universo y el alma individual. Las estrellas, los movimientos planetarios y las jerarquías existen en un estado de ritmo obediente. No se desvían. Solo aquí, en el dominio físico, encontramos la capacidad de error y separación. Al recitar estas palabras, estamos señalando al mundo espiritual que estamos listos para sacrificar esa separación. Estamos ofreciendo nuestros cuerpos físicos y nuestras circunstancias terrenales como la arcilla a ser moldeada por la voluntad celestial. Actúa como un canal, permitiendo que las energías invocadas en las 3 primeras peticiones fluyan hacia abajo. Sin este puente específico, el poder permanecería suspendido en el éter, inaccesible para nuestra vida diaria. Esencialmente, estamos declarando que la separación entre los 2 mundos es una ilusión temporal que pretendemos disolver, haciendo que el suelo que pisamos sea tan sagrado como el firmamento de arriba. Esta frase cierra la primera mitad de la oración, sellando el pacto entre el Creador y lo creado. Con ese pacto sellado, el enfoque cambia abruptamente de los vastos movimientos celestiales
a la realidad inmediata y frágil de nuestra propia existencia. Descendemos de las alturas del espíritu a la densidad de la materia con la petición de nuestro pan de cada día. A primera vista, esta petición parece casi demasiado simple, quizás incluso mundana, en comparación con la alineación cósmica que acabamos de exigir. Sin embargo, es precisamente aquí donde el trabajo espiritual encuentra su ancla. No estamos suplicando por riqueza, exceso o incluso comodidad. Estamos reconociendo una verdad fundamental de la condición humana, que nuestro desarrollo espiritual depende enteramente de un recipiente físico que se consume constantemente. El cuerpo físico no es un monumento permanente, es una llama ardiente que requiere combustible constante. Pedir pan es pedir la continuación de la forma física, no por el bien del cuerpo en sí, sino por el bien del espíritu que mora en él. Pues ¿cómo puede el espíritu cumplir su propósito si el recipiente que lo alberga se desmorona en polvo antes de que la obra esté completa? Esta es la distinción crucial. Estamos solicitando la preservación de nuestro instrumento. El cuerpo físico es la única herramienta que poseemos para interactuar con el plano material, para aprender a través de la resistencia y para transformar la tierra. Al mantener este recipiente, aseguramos que la conexión entre los mundos superiores y los mundos inferiores permanezca intacta. Cuando pronuncias estas palabras, estás pidiendo el sustento necesario para mantener el delicado equilibrio entre el alma y el cuerpo. Estás afirmando que valoras tu existencia física porque es el terreno necesario para tu evolución. Es un reconocimiento de que somos como una planta que echa raíces en la tierra para alcanzar el sol. La tierra, el pan, la comida, el refugio, no es el objetivo, pero es el requisito previo. Sin este alimento, el vínculo se rompe y la oportunidad de aprendizaje terrenal se desvanece. La petición esencialmente pide al universo que proporcione las materias primas necesarias para mantener operativa la maquinaria del cuerpo. Además, la fraseología específica enfatiza el presente inmediato. No pide un suministro para toda la vida ni una garantía de seguridad futura, lo que llevaría al apego y al materialismo. Pide solo lo que se necesita ahora, para este día específico, para realizar la tarea en cuestión. Es una declaración de confianza de que si nos alineamos con el espíritu, se nos proporcionarán los medios físicos para apoyar esa alineación. Transforma el acto de comer de una necesidad biológica en un ritual espiritual, asegurando que la energía que tomamos de la tierra sea devuelta como acción consciente. Estamos alimentando el vehículo únicamente para que el conductor pueda llegar a su destino. Una vez que el recipiente está alimentado y activo, entra inmediatamente en la esfera de interacción. No existimos en el vacío. Estamos rodeados de otras voluntades, otros deseos y otros destinos. En esta interacción constante, la fricción es inevitable. Así como el cuerpo físico consume materia para sobrevivir, el cuerpo astral genera impulsos que chocan con el mundo que nos rodea. Esto nos lleva a la purificación del vehículo astral, a través de la petición de perdonar nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Esto no es meramente una petición de absolución moral o una disculpa cortés. Es un requisito técnico para mantener la salud del cuerpo astral. Esta capa de nuestro ser es la sede de las pasiones, las antipatías y el interés propio. Cuando estas fuerzas actúan sin control, crean fallas en la estructura social. Infringimos los derechos de los demás, creando una deuda que pesa sobre nuestra propia alma. Rudolf Steiner aclara que esta petición funciona como un mecanismo para resolver el karma social que se acumula simplemente por estar vivo y separado del todo. Somos individuos, sin embargo, somos sostenidos por la comunidad, y cada acto de egoísmo altera ese equilibrio. Nótese la estricta condicionalidad incrustada en el texto. No pide un perdón incondicional. Establece una ley precisa de causa y efecto. Pedimos ser relevados de nuestras cargas solo en la medida exacta en que relevamos a otros de las suyas. ¿Por qué se formula esto como un contrato vinculante? Porque el cuerpo astral se endurece cuando guarda resentimiento. Si te aferras a los males que te han hecho, solidificas tu propia sustancia astral,
haciéndola impenetrable para el espíritu. No puedes pedir al universo fluidez y gracia mientras albergas rigidez y juicio. El acto de perdonar es el solvente que disuelve estos nudos endurecidos dentro del alma. Al liberar las deudas de los demás, esencialmente, desatascas los canales de tu propia anatomía espiritual. Sin esta liberación rítmica continua, el cuerpo astral se volvería denso con agravios acumulados, sofocando el yo superior e impidiendo cualquier progreso espiritual real. Debemos exhalar la toxicidad del conflicto antes de poder inhalar la luz del espíritu. Solo un cuerpo astral equilibrado, libre de los bordes afilados del resentimiento, puede servir como un espejo adecuado para la inteligencia divina que espera entrar. Una vez que las aguas astrales se calman a través del trabajo activo del perdón, encontramos un peligro más fundamental y silencioso acechando bajo la superficie de nuestros sentimientos. Descendemos del turbulento reino de los deseos a la densa y rítmica estructura de la fuerza vital misma, conocida como el cuerpo etérico. Este es el momento preciso en que la antigua oración pivota hacia la enigmática petición: no nos dejes caer en tentación. Muchos han tropezado con estas palabras, preguntándose inevitablemente, ¿por qué una profunda fuente de sabiduría nos guiaría alguna vez hacia una trampa? La respuesta no reside en las intenciones de lo divino, sino en la extrema fragilidad de nuestra propia independencia creciente. Esta petición aborda un peligro mucho más grave que los simples deslices morales o las pasiones fugaces. Habla de un error catastrófico que puede ocurrir dentro de la organización etérica, ese estrato profundo de nuestro ser que gobierna la memoria, el hábito y la vitalidad biológica. Mientras que el cuerpo astral puede arder con el calor de la emoción, el peligro para el cuerpo etérico es el frío. La gran tentación aquí es el impulso hacia el aislamiento absoluto. Es el deseo sutil y sigiloso de la fuerza vital individual de separarse del flujo universal y existir únicamente para su propia preservación. El cuerpo etérico contiene el patrón de nuestra personalidad. Sin embargo, posee una tendencia natural a preservar, repetir y eventualmente endurecerse. Sin la circulación constante de una intención espiritual superior, este sistema vital se vuelve rígido. Intenta mantener su propia forma tan agresivamente que construye muros impenetrables contra la misma fuente que lo sustenta. Este endurecimiento no es meramente una metáfora. Es un fenómeno observable en la rigidez del pensamiento y la falta de voluntad para cambiar que a menudo aflige a la humanidad. La fuerza vital está destinada a ser un río, renovándose constantemente. Sin embargo, la tentación es convertirla en un estanque estancado. Este es el proceso de calcificación espiritual. Es el equivalente metafísico de una sola hoja tratando de separarse de la rama para acaparar su propio suministro de savia. El resultado no es autonomía, sino necrosis y muerte. Cuando recitamos esta línea, estamos reconociendo que nuestra capacidad de permanecer como individuos distintos conlleva el riesgo aterrador de una separación completa. Estamos pidiendo que la carga de nuestra individualidad no aplaste la vitalidad dentro de nosotros. La lucha es contra la osificación del alma. Estamos suplicando que nuestros hábitos y nuestro carácter permanezcan flexibles y permeables, asegurando que no nos congelemos en el gélido agarre del aislamiento egoico. Pedimos ser librados de la prueba en la que nuestra propia fuerza vital se convierte en una fortaleza que encierra al espíritu. Es una salvaguarda contra esa soledad última donde el alma, convencida de su propia fuerza, se asfixia dentro de su propia atmósfera cerrada, cortada del ritmo respiratorio del cosmos. Este aislamiento crea las condiciones precisas para la amenaza final y más formidable que enfrentamos. Cuando cruzamos el umbral hacia la séptima petición, mas líbranos del mal, ya no estamos lidiando con la mera mala gestión de nuestras propias almas o la seducción de nuestros instintos inferiores. Estamos confrontando un asalto directo a la soberanía del yo. Esta súplica es la defensa última del espíritu humano contra las fuerzas que buscan no solo corromperlo, sino anularlo por completo. El mal del que se habla aquí no es simplemente la desgracia, la mala suerte o el sufrimiento físico. En este contexto profundo,
El mal se define como cualquier fuerza que intenta separar el ego humano de su origen divino y dejarlo vagando en un vacío espiritual. Hemos pasado miles de años desarrollando este sentido del yo, este centro independiente de conciencia que nos permite decir «yo soy». Es la corona de nuestra evolución. Sin embargo, esta independencia es frágil. Existen poderes adversarios en el universo que desean demostrar que la humanidad es incapaz de sostener este poder. Buscan demostrar que, si se nos deja a nuestra suerte, inevitablemente colapsaremos en el caos o nos endureceremos en mecanismos sin alma. Cuando pedimos liberación, estamos pidiendo la fuerza para mantener la integridad de nuestro espíritu contra un universo que a menudo parece indiferente u hostil a nuestra individualidad. Estamos reconociendo que el yo está bajo asedio. Por un lado, hay fuerzas que desean disolver nuestra conciencia de nuevo en un estado soñador y sin mente donde no asumimos ninguna responsabilidad. Por otro lado, hay fuerzas que quieren atraparnos en el materialismo, convenciéndonos de que no somos más que máquinas biológicas, desprovistas de cualquier propósito superior. Ambos extremos resultan en la muerte del espíritu. Comprendemos verdaderamente que el mal, al que se hace referencia aquí, no es un desastre externo, sino la aniquilación interna de la capacidad del yo para reflejar lo divino. Por eso la petición se coloca al final. Es la salvaguarda final. Después de haber pedido nuestro pan de cada día, después de haber buscado el perdón y después de haber navegado por las pruebas de la tentación, hacemos una última defensa de nuestra existencia. Declaramos que, a pesar de la abrumadora presión para sucumbir al vacío, tenemos la intención de permanecer íntegros. Pedimos que la gota distinta de divinidad dentro de nosotros, nuestro ego, sea preservada de las fuerzas que la verían destrozada. Es una poderosa afirmación de que el espíritu humano, aunque probado, se niega a ser extinguido por la oscuridad que lo rodea. Esta resistencia activa contra el vacío sirve como base para una realidad aún más profunda. La oración no solo protege lo que existe actualmente, construye activamente lo que aún está por venir. Encontramos aquí una antigua fórmula alquímica disfrazada de simple verso religioso, una secuencia de sonidos y conceptos que, cuando se utiliza con intención genuina, actúa como un mecanismo para la ingeniería espiritual. Cuando nos movemos a través de las 7 peticiones en su orden preciso, no estamos simplemente hablando con una deidad distante, sino ejecutando una operación interna altamente específica que alinea la voluntad humana con la ley universal. La estructura de la oración corresponde perfectamente a la anatomía oculta del ser humano. Cada frase aborda una capa específica de nuestra existencia, desde el recipiente físico que requiere pan hasta las más altas aspiraciones espirituales que requieren alineación con los cielos. Al enfocarnos metódicamente en cada línea, obligamos a los elementos caóticos de nuestra naturaleza inferior, nuestros deseos erráticos, nuestros miedos paralizantes y nuestros pensamientos dispersos, a someterse al principio ordenador del espíritu. La oración actúa como un molde, y al verter nuestra conciencia en él repetidamente, nuestra alma comienza a tomar esa forma divina. Es un proceso de templado, muy parecido a como el acero se forja en el fuego para volverse más duro y más flexible. Debemos darnos cuenta de que esta es una práctica meditativa destinada a alterar la constitución física y etérica del individuo. Así como el agua moldea la piedra a través de un flujo persistente, la repetición rítmica y consciente de estos conceptos específicos reestructura los cuerpos sutiles, quema la escoria del egoísmo y solidifica la resolución del ego, permitiendo que el yo superior se imprima en el marco mortal. Por eso el orden no puede cambiarse, y por eso las palabras deben sentirse tanto como se pronuncian. No es notable que unas pocas frases, a menudo masculladas sin pensar, contengan el plan completo para la evolución de la especie humana. Así, la oración funciona como un puente. Permite que el macrocosmos fluya hacia el microcosmos del corazón humano. Cuando se realiza correctamente, deja de ser una petición y se convierte en un acto creativo. No estás mendigando migajas de un rey. Estás utilizando una ley divina para despejar el espacio dentro de ti, donde el espíritu puede morar.
Esta reestructuración prepara el recipiente para contener una frecuencia de conciencia más elevada, asegurando que cuando salimos de la meditación no volvemos a nuestro estado anterior, sino que llevamos una alteración permanente en la sustancia misma de nuestro carácter. Esta alteración permanente es el objetivo último de toda verdadera disciplina espiritual. Ahora entendemos que esta invocación es mucho más que un ritual reconfortante o un hábito cultural a realizar de memoria. Sirve como una fórmula precisa y científica para la alquimia espiritual. Habiendo diseccionado las 7 peticiones, la arquitectura oculta del alma se revela por completo. Ya no puedes acercarte a estos versos con la inocencia de la ignorancia. La naturaleza septuple del ser humano, que abarca desde el denso cuerpo físico hasta el más elevado hombre espiritual, se aborda en un orden específico e innegociable. Esto asegura que ningún aspecto de la constitución humana permanezca inactivo o intocado por la luz de la conciencia superior. Considera el inmenso peso de lo que has aprendido. Las 3 primeras peticiones elevan el alma humana al reino eterno del nombre divino, el reino y la voluntad, mientras que las 4 últimas traen esa divinidad a las pruebas de la existencia terrenal, abordando nuestro pan de cada día, nuestras deudas, nuestras tentaciones y el mal que busca atraparnos. Es un circuito completo de energía, descendiendo de las alturas y ascendiendo de las profundidades. ¿Por qué una fórmula tan potente se disfrazaría de una simple oración enseñada a los niños? Quizás porque las verdades más profundas deben ocultarse a plena vista, permaneciendo a salvo a través de los siglos hasta que el estudiante esté listo para desvelarlas. Pronunciar estas líneas con plena conciencia interna es alinear tu voluntad personal con la corriente universal. Es un acto de entrega consciente que, paradójicamente, otorga verdadero dominio sobre uno mismo. Estás señalando eficazmente al mundo espiritual que estás preparado para asumir la responsabilidad de tu propia evolución. La repetición diaria de estos sentimientos, cuando se carga con esta comprensión esotérica específica, actúa como el agua constante que moldea una piedra. Lentamente, la dura coraza del ego inferior se alisa y el recipiente interior se vuelve capaz de sostener las frecuencias que invoca. No permitas que esta comprensión se desvanezca en el fondo de tu mente una vez que concluya esta presentación. La próxima vez que te encuentres recitando estas líneas familiares, haz una pausa antes de hablar. Deja que la magnitud del macrocosmos se asiente en el microcosmos de tu propio ser. Date cuenta de que estás utilizando el lenguaje de las jerarquías, invocando las mismas fuerzas que organizaron el cosmos. Este es el legado dejado a la humanidad, una hoja de ruta que proporciona un camino directo de regreso a la fuente, susurrado durante 2000 años. ¿Continuarás simplemente repitiéndolo o finalmente lo empuñarás como el instrumento de transformación absoluta que siempre estuvo destinado a ser? La decisión reside enteramente en el santuario de tu propio corazón.